Según Fitch Ratings, la baja en el precio del crudo reduciría para este año las transferencias del Fondo General de Participaciones de los estados y también de los gobiernos locales. Saludamos también en la línea a Manuel Quinto, director asociado del área de finanzas públicas de Fitch Ratings. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Lucero, te saludo, te agradezco mucho el espacio que nos brindas, estoy a tus órdenes. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, antes de pasar a los datos duros, ¿nos podrías explicar en qué consiste ese fondo? Sabemos que se destina el mayor recurso a infraestructura y a la creación de empleos. Mira, básicamente, en relacionado con el comunicado que sacamos recientemente, nosotros hicimos un análisis de cuál sería el impacto que habría con esta caída del precio del petróleo, básicamente cuando estaba rondando alrededor de los $20. Básicamente la intención tenía que ver con cuál era la sensibilidad o de qué manera impactaría a lo que viene siendo el Fondo General de Participaciones. Déjate comento, este fondo básicamente representa el 72% de los recursos que están asignados en presupuesto dentro del ramo 28, que estarían recibiendo tanto las entidades gubernativas como los municipios. En ello radica precisamente la relevancia de su análisis. También ese es el principal activo que se utiliza como fuente de pago en los financiamientos, que en este caso nosotros calificamos. Lo que te comento es, nosotros el análisis que tratamos de hacer era tratar de evaluar cómo venía este impacto con la caída del precio del petróleo. Hay que recordar que en el 2009 la caída se alcanzó hasta $26 y promedió en lo que viene siendo ya todo el 2009 en alrededor de $57 aproximadamente. Este impacto en ese entonces fue del 15% a la baja, quiere decir que las participaciones que se distribuyeron hacia las entidades operativas disminuyeron en esa proporción. Nosotros tratando de plantear este escenario que se mantuviera un precio del dólar, del precio del barril del crudo mexicano, de la mezcla mexicana, en alrededor de $20, estimamos que la caída sería alrededor del 4.7, menos del 5%. Sin embargo, gran parte o justificación por la cual el impacto no sería tan grande como se dio en ese entonces tiene que ver con el cambio estructural en la composición de la recaudación federal participable. Hoy en día la recaudación federal participable se compone mayormente por ingresos de carácter tributario y no así petroleros. De acuerdo al último dato que sacó la Secretaría de Hacienda, dentro de la composición de la recaudación federal participable, alcanzó alrededor del 13% con datos del 2015. Déjate comento, en el 2009, en el 2008, en ese entonces era el 44% de la composición. Los fondos generales de participación tienen su relevancia por ser el 20% que se distribuye de esta recaudación federal participable. En este caso, dado que la composición proviene más de ingresos tributarios, el impacto no sería tan sensible como en ese entonces. Manuel, después de la reforma política del Distrito Federal, ¿la Ciudad de México ya puede participar? ¿En qué sentido? En que reciba parte de este apoyo. Claro, de hecho forma parte. Hay que recordar que el Fondo General de Participaciones son recursos no etiquetados o que son de libre disposición que se transfieren por parte del gobierno federal, o en este caso que se presupuestan dentro del presupuesto de ingresos de la Federación, y participa tanto la Ciudad de México, recientemente nombrada así, como el resto de las entidades federativas. Bien, en el 2014 varias agencias calificadoras advirtieron que si continuaba la baja en los precios del petróleo después del 2015, los estados tendrían un fuerte impacto en sus ingresos. ¿Ustedes cómo ven las finanzas en este 2016 de algunos estados o cuáles entidades las ven más afectadas? Mira, te comento, con los últimos datos que sacó la Secretaría de Hacienda en relación a las participaciones federales en su totalidad, es decir, todo lo que corresponde al ramo 28, realmente la entidad más afectada, por decirlo de alguna manera, que cae 2.7% en términos reales y en términos nominales disminuye menos del 0.1% del total de participaciones que recibió el 2015. En particular del Fondo General, ahí sí el impacto fue, digamos que fue menor del 3% en entidades como Veracruz y en el caso de Zacatecas, que serían los dos estados que mayor impacto pudieran haber tenido. Si te das cuenta, son estados, salvo el caso de Veracruz, que no son propiamente petroleros. Déjate comento, hay otros fondos que están destinados a entidades petroleras. Si bien en términos porcentuales se estima una caída, en términos nominales para estas entidades no es tan significativo a los ingresos totales que ellos manejan normalmente.
Bien, Manuel, gracias por compartirnos estos datos. Muy buenas tardes. Al contrario, te agradezco mucho, Lucero, que estés bien. Un abrazo a tu auditorio. Igualmente, Manuel Quinto de Fitch Ratings.